¿Qué harías si un día descubres que tu país ha perdido 11.000 millones de dólares en oro a manos de contratos turbios y corrupción? ¿Y si, de repente, todo cambia en apenas 4 meses? Imagina el asombro colectivo. Ghana, acostumbrada a ver cómo su oro desaparece en silencio, logra retener 2.700 millones de dólares en solo 4 meses. Lo más impactante, no se abrió ni una sola mina nueva, ni hubo avances tecnológicos milagrosos. El oro siempre estuvo allí, bajo los pies de los ganeses, pero durante décadas se esfumó por contratos injustos, empresas extranjeras y redes de contrabando a plena vista. Durante años, el destino del oro parecía estar sellado, salir del país, casi sin dejar rastro en la economía nacional. Las multinacionales ponían las reglas, los contratos se firmaban en la sombra y la gente común apenas recibía migajas de una riqueza que debía ser suya. El flujo de oro era constante, la fuga inevitable. Sin embargo, en el año 2025, todo da un vuelco. Ghana deja de perder y empieza a proteger su riqueza. En cuestión de 4 meses, el flujo se invierte y el país comienza a recoger frutos de lo que siempre le perteneció. No fue magia ni una revolución violenta. El cambio se gestó gracias a una inspiración que no nació en los despachos de Accra, sino en la audacia de Burkina Faso. Burkina Faso, país vecino y también golpeado por siglos de expolio, tomó una decisión radical: desafiar los contratos que drenaban su oro y apostar por un modelo diferente. Ghana, viendo el éxito inesperado de esta jugada, decidió imitarla, adaptarla y mejorarla. El resultado fue inmediato: ingresos récord y una nueva fe en la capacidad de decidir sobre su propio destino. Pero la pregunta esencial sigue abierta. ¿Qué estuvo realmente en juego durante todo este tiempo? La respuesta es brutal. Cuando un país no controla su riqueza, pierde mucho más que dinero. Pierde poder, futuro y la esperanza de millones de personas. Ghana demostró que una sola decisión valiente puede romper décadas de saqueo silencioso y abrir la puerta a una nueva historia. Para entender cómo se produjo este giro histórico, hay que mirar atrás. ¿Quién se llevó el oro y cómo lograron llevárselo durante tanto tiempo? La historia del oro ganés es también la de contratos escritos lejos de África y de un saqueo que se repitió generación tras generación. Pero todo sistema tiene grietas, y alguien iba a descubrirlas. ¿Cómo es posible que Ghana, uno de los vértices del Triángulo Dorado de África, esté entre los países más ricos en oro, y aún así, siga atrapado en la deuda, el desempleo y una moneda siempre al borde del colapso? No es solo un enigma ganés, es el reflejo de la paradoja africana. Década tras década, Ghana, Sudáfrica y Sudán compiten entre sí como los mayores productores de oro del continente. Sus yacimientos despiertan la codicia internacional y prometen fortunas incalculables. Pero año tras año, miles de millones de dólares desaparecen como si nunca hubieran existido. El oro sale de la tierra, pero apenas unas migajas llegan a la población. La raíz del problema nunca fue la cantidad de oro, sino el control, o más bien, la falta de él, sobre el recurso más preciado del país. Por demasiado tiempo, multinacionales extranjeras dictaron las reglas. Amparadas en contratos opacos y vacíos legales, encontraban siempre la manera de esquivar impuestos y multiplicar sus ganancias a costa del pueblo ganés. Las utilidades reales nunca se quedaban en Ghana. Se esfumaban en acuerdos complejos que solo beneficiaban a empresas extranjeras, principalmente de Canadá, Reino Unido, Australia y Sudáfrica. Estas compañías no solo exportaban el metal, sino también el control sobre los datos, los precios y la transparencia de las operaciones. Mientras tanto, funcionarios locales y élites participaban en el juego, anteponiendo sus intereses personales al bienestar nacional. Y el drama era aún más profundo. 10 millones de africanos dependen hoy de la minería artesanal, pero casi siempre quedan marginados, explotados y excluidos de la economía formal. Los pequeños mineros luchan por sobrevivir, mientras los frutos de su trabajo enriquecen a quienes jamás han pisado su comunidad. El círculo vicioso se perpetúa: pobreza,
dependencia y una economía secuestrada por intereses ajenos. Por eso, la riqueza de Ghana jamás se tradujo en prosperidad para la mayoría. La deuda seguía creciendo, el desempleo se disparaba y el futuro parecía hipotecado ante fuerzas demasiado poderosas para enfrentar. Pero en el año 2025, todo cambió. Por primera vez en su historia, Ghana logró romper el hechizo. Los números comenzaron a contar una historia radicalmente distinta. ¿Qué ocurrió en Ghana para que el país, en solo 4 meses, pudiera triplicar sus ingresos por oro sin descubrir un solo nuevo yacimiento? La respuesta empieza en el ejemplo inesperado de Burkina Faso. ¿Cómo se vacía un país entero de su riqueza más valiosa, sin disparar una sola bala y sin que nadie grite alarma? Solo hacen falta contratos, fronteras flexibles y ojos bien entrenados para mirar hacia otro lado. En junio de 2025, estalló el escándalo en Ghana. Un informe reveló que, en 5 años, 229 toneladas de oro, valoradas en más de 11.400 millones de dólares, habían desaparecido sin rastro oficial. No fue un accidente. Fue un saqueo meticuloso, ejecutado a plena luz y sin violencia, solo con papeles, sellos y rutas bien conocidas. El oro salía de Ghana cruzando hacia Togo, luego a Burkina Faso o Mali, y de allí, directo a Dubái. Nadie preguntaba nada en las fronteras ni en los aeropuertos. Los lingotes viajaban como equipaje de mano, sin controles ni sospechas. La evasión era simple y perfecta. Grandes corporaciones extranjeras y poderosos traders internacionales dominaban el juego. Compraban el oro a precios irrisorios, sin transparencia ni compromiso real con Ghana. Los contratos se firmaban fuera del país, ocultando ganancias en paraísos fiscales y dejando a Ghana apenas las sobras de su propia riqueza. Intentos de freno hubo muchos. Cada vez que el gobierno subía impuestos o imponía regulaciones, el oro simplemente migraba al mercado negro, profundizando el agujero. El sistema era una trampa. Cuanto más se intentaba controlar, más se escapaba el oro, más impotente quedaba el país. La resignación parecía inevitable. Pero entonces, un país vecino decidió romper el ciclo. Burkina Faso, liderada por el joven capitán Ibrahim Traoré, nacionalizó sus principales minas, construyó una refinería estatal y prohibió la exportación de oro en bruto. Además, impuso que el Estado controlara una mayor parte de cada gramo extraído. Se acabaron los contratos secretos y los precios dictados fuera. Por primera vez, el oro sería para los burkineses. El mundo observó incrédulo. Ghana, con más recursos y una democracia establecida, miró con escepticismo, pero también con una chispa de esperanza. Si Burkina Faso, mucho más pequeño y frágil, podía reclamar su riqueza, ¿por qué no Ghana? La pregunta encendió debates en los pasillos del poder. ¿Aceptar el modelo clásico y seguir perdiendo, o atreverse a copiar la jugada radical del vecino, arriesgando sanciones internacionales, revueltas internas y una presión nunca vista? Las consecuencias eran enormes. Mantener el orden significaba rendirse al saqueo perpetuo, a una pobreza maquillada de estabilidad. Enfrentar el sistema requería desafiar a multinacionales, gobiernos lejanos y una arquitectura económica mundial que nunca jugó a favor de África. Pero Ghana decidió arriesgar. Inspirada por la audacia de Burkina Faso, el gobierno anunció un cambio total: más control estatal, refinerías propias, prohibición de exportar oro sin procesar y contratos completamente transparentes. Se preparó para la tormenta, pero también para defender, por fin, lo que siempre le había pertenecido. ¿Qué ocurre cuando una democracia africana se inspira en un vecino revolucionario, desafía a los poderes globales y se atreve a cambiar las reglas del juego? En solo 4 meses, Ghana demostró que el giro era posible. Las cifras de ingresos se dispararon y el país recuperó el control de su oro. Pero el mundo no iba a quedarse de brazos cruzados. Cuando una nación se atreve a romper sus cadenas y prospera, ¿pueden las demás permitirse seguir esperando? Ghana decidió dar el primer paso, y el eco de su audacia ya sacude mucho más allá de sus fronteras.
Todo comenzó con la creación de Goldbod, una entidad estatal que reescribió las reglas del sector aurífero. Por primera vez, el país centralizó la compra y exportación de oro, arrebatando el control a los intermediarios extranjeros que durante décadas impusieron sus condiciones. Pero las autoridades ganesas no se conformaron con eso. Prohibieron a cualquier extranjero participar en el mercado local de oro. Así, se cerró de golpe la puerta a quienes, amparados en vacíos legales, drenaban la riqueza nacional sin dejar casi nada a cambio. Decididos a erradicar el contrabando, Ghana implementó un sistema de rastreo digital y desplegó una fuerza especial dedicada exclusivamente a detener el tráfico ilegal de oro. Ahora, cada gramo extraído es monitoreado desde la mina hasta la exportación. El impacto fue inmediato y sacudió al mundo. En solo 5 meses, los ingresos por exportaciones de oro se dispararon, alcanzando la cifra de $5.000 millones. 3 meses después, la suma llegó a $6.000 millones. Todo esto, sin descubrir ni una sola mina nueva. Por primera vez en la historia moderna de Ghana, los mineros artesanales, pequeños y medianos productores locales, lograron exportar más oro que las gigantes multinacionales que durante años dominaron el sector. El éxito ganés no pasó inadvertido. Mali, Níger, Tanzania, Zimbabue y otros países africanos comenzaron a estudiar el modelo, preguntándose si ellos también podrían romper el ciclo de dependencia y fuga de capitales. El respaldo llegó no solo de gobiernos. Instituciones africanas y bancos de desarrollo regionales avalaron públicamente el modelo Goldbod como referencia para toda la región. Es un cambio de paradigma que desafía décadas de resignación. Pero el riesgo es inmenso. Si el modelo de Ghana prospera, África podría iniciar una ola de independencia económica jamás vista, reteniendo billones de dólares y reescribiendo su destino. Si fracasa, la presión internacional podría sofocar cualquier intento de réplica y el sueño de soberanía volvería a desvanecerse. La pregunta es inevitable. ¿Están listos otros países para enfrentar los mismos desafíos? ¿Qué obstáculos les esperan? Cuando una nación prueba que es posible cambiar el guión, la verdadera batalla apenas comienza. En Ghana, la osadía tuvo un precio: amenazas, presiones y una guerra de información sin cuartel. ¿Qué ocurrió cuando los intereses globales se vieron amenazados? ¿Qué puedes hacer tú, ya seas ciudadano, político o empresario, frente al ejemplo de Ghana? No es solo una historia lejana. Lo que Ghana acaba de lograr podría marcar el inicio de una era distinta, pero solo si aprendemos de su experiencia y actuamos con decisión. La primera lección es clara: la soberanía económica no se conquista con golpes de Estado ni revoluciones violentas. Se alcanza a través de voluntad política y control efectivo de las instituciones que regulan los recursos estratégicos. Ghana lo demostró. Una decisión firme y la adaptación inteligente de un modelo probado bastaron para cambiar el destino nacional. Sin embargo, los decretos por sí solos no son suficientes. El éxito de Ghana se apoyó en 3 pilares: transparencia total en las operaciones, uso de tecnología para rastrear cada gramo de oro e integración real de pequeños productores y mineros locales en la cadena de valor. Donde antes reinaban la opacidad y los privilegios de unos pocos, ahora hay datos abiertos y participación colectiva. Los incentivos también fueron cruciales. Ghana recompensó a quienes denunciaron el contrabando y sancionó sin titubeos a los cómplices de la fuga de riqueza. Cuando las normas premian a quienes defienden el interés nacional, el sistema entero puede transformarse en cuestión de meses. Un punto esencial es el valor añadido. Dejar de exportar solo materia prima y apostar por la refinación local. Procesar y transformar el oro en el propio país no solo multiplica las ganancias, sino que genera empleos, fortalece la moneda y reduce la dependencia de mercados inestables. Nada de esto sucede sin resistencia. El cambio enfrenta intereses enquistados, tanto internos como externos. Ghana tuvo que soportar presiones diplomáticas, amenazas de actores poderosos y la tentación de regresar al business as usual.
El coraje político fue tan valioso como el oro que recuperaron. Ahora, la responsabilidad no recae solo en los gobiernos. Como ciudadano, tu papel es vigilar, exigir transparencia y respaldar políticas que incluyan a los pequeños productores. Como empresario, puedes invertir en cadenas de valor locales. Como político, puedes promover leyes que fortalezcan el control nacional y castiguen la evasión. Nadie queda fuera de este tablero. Aprovechar este momento puede marcar la diferencia entre una África dependiente y una África próspera. Si los países replican el modelo de Ghana, la historia de saqueo puede terminar y abrir la puerta a una generación que herede riqueza y dignidad. Pero si se deja pasar la oportunidad, la dependencia se convertirá en una condena perpetua. La decisión ya no pertenece solo a Ghana. Es de cada país africano, de sus ciudadanos y de quienes observan desde todo el mundo. Las reglas han cambiado y el reloj ya está en marcha. En solo 4 meses, Ghana transformó un sueño en realidad. ¿Cómo lo hicieron exactamente y qué obstáculos lograron superar? El oro de Ghana ya no se esconde. Ahora brilla, orgulloso, como símbolo de soberanía y esperanza. ¿Vas a limitarte a observar o te atreverás a actuar? En apenas 4 meses, Ghana logró lo que muchos creían imposible. Sin abrir una sola nueva mina, sin esperar milagros ni pedir permiso, convirtió siglos de resignación en una explosión de ingresos, dignidad y ambición. Ghana no solo cambió su propio destino, envió una señal poderosa a todo el continente y a cualquier sociedad que sueñe con independencia real. El secreto fue la decisión política. Ghana tomó lo que funcionaba en sus vecinos, lo adaptó y, sobre todo, se atrevió a decir basta a las reglas impuestas desde fuera. Triplicó sus ingresos y frenó el drenaje invisible de su riqueza. Demostró que ni la distancia, ni la historia, ni la presión internacional pueden detener a un pueblo decidido a recuperar lo suyo. Pero esto es mucho más que oro o que un solo país. Lo que está en juego es el derecho a decidir el propio futuro. Si África adopta este modelo, podrá retener billones de dólares que hoy desaparecen sin dejar rastro. Podrá fortalecer sus monedas, crear empleos de calidad y negociar de igual a igual en la economía global. Podrá, por fin, romper el ciclo de ser solo una fuente de materias primas y empezar a escribir su propia historia. Si Ghana lo consiguió en apenas 4 meses, sin guerras ni discursos vacíos, ¿qué podrías lograr tú? ¿Qué podría lograr tu país, tu generación, si elige apoyar y replicar este modelo de soberanía? ¿Vas a dejar que tu futuro se decida en otras capitales o serás parte del cambio que redefine lo posible? La elección es tuya, porque la dignidad, el desarrollo y el derecho a decidir el destino propio están en juego, no solo para Ghana, no solo para África, sino para todos los pueblos que esperan un ejemplo para atreverse a actuar. Ahora bien, para entender a fondo el impacto de este cambio, debemos sumergirnos todavía más en el contexto histórico, las luchas pasadas y las lecciones que otros países han dejado a lo largo de la historia universal. Solo así podremos dimensionar el verdadero significado de la hazaña de Ghana. A lo largo del siglo XX, vimos casos similares de países que, al recuperar el control sobre sus recursos, transformaron su destino. Pensemos en Chile, que nacionalizó el cobre en los años 70 bajo el gobierno de Salvador Allende. A pesar de la oposición internacional y los boicots, el país logró sentar las bases para un desarrollo independiente. Sin embargo, también enfrentó presiones, golpes de Estado y años de inestabilidad, mostrando que el camino hacia la soberanía económica es arduo y está lleno de obstáculos. Ghana aprendió de estos ejemplos. Optó por la transparencia, la inclusión y el uso de tecnologías modernas para blindar su proceso y evitar los errores del pasado. Otra referencia clave es Noruega. En los años 60, tras descubrir vastos yacimientos de petróleo, decidió que la riqueza no sería propiedad de unos pocos, ni quedarían en manos extranjeras. El Estado creó la empresa pública Statoil y diseñó el fondo soberano más grande del mundo, cuyo objetivo era asegurar bienestar para generaciones futuras. Hoy,
Noruega es ejemplo de cómo la gestión estatal honesta y eficiente puede transformar un recurso natural en prosperidad duradera. Ghana, inspirada por estos modelos, buscó replicar esa visión de largo plazo, integrando a los pequeños mineros y promoviendo la justicia social. Pero no solo hay ejemplos de éxito. Nigeria, a pesar de su inmenso potencial petrolero, cayó durante décadas en el llamado mal holandés. La abundancia de recursos mal gestionados derivó en corrupción, conflictos y pobreza. Ghana entendió que el riesgo de repetir ese ciclo estaba siempre presente, y por eso puso especial énfasis en la transparencia y la creación de instituciones sólidas. A nivel africano, Sudáfrica es otro caso paradigmático. Si bien posee una de las mayores reservas de oro del planeta, durante mucho tiempo la riqueza se concentró en manos de unas pocas corporaciones, mientras las comunidades mineras sufrían explotación y pobreza. El gobierno ganés estudió este fenómeno y buscó deliberadamente una distribución más equitativa de los beneficios, asegurando que los mineros artesanales y las comunidades locales fueran protagonistas en la nueva etapa. En la práctica, ¿cómo se implementó el modelo Goldbod en Ghana? El proceso incluyó varias etapas concretas y acciones coordinadas que pueden servir de guía para otros países. Primero, se realizó un censo nacional de mineros artesanales y pequeños productores. Se les brindó formación, acceso a tecnologías limpias y créditos blandos para que pudieran legalizar su actividad. El Estado, a través de Goldbod, compró el oro directamente a estos actores, eliminando a los intermediarios y garantizando un precio justo, muy por encima del que ofrecían los contrabandistas. Segundo, se digitalizó toda la cadena de valor del oro. Cada gramo extraído fue registrado en una base de datos nacional, accesible por auditores independientes y supervisores comunitarios. El rastreo digital permitió identificar cualquier fuga y sancionar a los responsables, generando confianza y seguridad para los inversores locales. Tercero, se invirtió en la construcción de refinerías estatales y laboratorios de certificación de calidad. Esto permitió que el oro fuera exportado como producto terminado, aumentando su valor en el mercado internacional y creando empleos de alta calificación en el país. Cuarto, se impulsó la participación ciudadana en la vigilancia del sector. Mediante aplicaciones móviles y mesas de diálogo regional, cualquier ciudadano podía denunciar irregularidades y exigir cuentas a las autoridades. Se crearon incentivos económicos para quienes ayudaran a combatir el contrabando y la corrupción. Quinto, se renegociaron los contratos con las multinacionales aún presentes en el país. Bajo las nuevas condiciones, Ghana exigió una participación estatal mayoritaria y el cumplimiento estricto de estándares ambientales y sociales. Las empresas que se negaron a adaptarse vieron revocadas sus licencias y fueron reemplazadas por consorcios nacionales. Estos pasos, aunque parecen simples, requirieron una coordinación impecable y una voluntad política inquebrantable. Ghana debió enfrentar amenazas de demandas internacionales, intentos de sabotaje y campañas de desinformación en los medios globales. La sociedad civil, sin embargo, se mantuvo unida, respaldando el proyecto y exigiendo firmeza ante cualquier retroceso. El impacto social fue inmediato. Miles de familias que antes sobrevivían en la informalidad y la pobreza lograron acceder a servicios de salud, educación y créditos productivos gracias a los ingresos generados por el nuevo modelo. Se crearon cooperativas mineras, lideradas por mujeres y jóvenes, que hoy gestionan parte de la producción nacional y reinvierten sus utilidades en proyectos comunitarios. La moneda nacional, el cedi, se fortaleció frente al dólar y otras divisas extranjeras, reduciendo la inflación y aumentando el poder adquisitivo de la población. El país pudo saldar parte de su deuda externa e invertir en infraestructuras clave como carreteras, hospitales y escuelas. En términos geopolíticos, Ghana ganó un nuevo respeto en el escenario africano y global. Líderes de países como Etiopía, Kenia y Senegal viajaron a Accra para estudiar el modelo Goldbod y explorar acuerdos de cooperación. Organismos internacionales, que al principio veían con recelo el experimento,
terminaron reconociendo la efectividad de las políticas implementadas. Pero el camino no estuvo exento de riesgos. Empresas poderosas intentaron boicotear el proceso, promoviendo campañas de miedo sobre la supuesta inseguridad jurídica. Algunos países occidentales amenazaron con restringir la compra de oro ghanés, alegando preocupaciones sobre mercados cerrados. Sin embargo, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de alianzas con China, India y países árabes permitió a Ghana sortear los obstáculos y encontrar compradores dispuestos a pagar precios justos. La historia de Ghana es también una lección sobre cómo la unidad nacional puede vencer el escepticismo. Durante los primeros meses de la reforma, sectores políticos opuestos se sumaron al consenso, conscientes de que la soberanía económica era un objetivo común. Los medios de comunicación locales, antes fragmentados, se unieron para informar con rigor y combatir la desinformación. A nivel educativo, el gobierno incluyó en el currículo nacional la historia reciente del oro, promoviendo el orgullo por la gestión responsable de los recursos y formando a las nuevas generaciones en valores de integridad y solidaridad. Se crearon becas para jóvenes interesados en carreras de geología, ingeniería y administración minera, asegurando la sostenibilidad del modelo a largo plazo. ¿Qué puede aprender el resto del mundo de la experiencia ghanesa? La primera lección es que la riqueza natural, por sí sola, no garantiza el desarrollo. Lo determinante es el control efectivo, transparente y democrático de los recursos. Ghana demostró que es posible revertir siglos de explotación si existe una visión clara, instituciones sólidas y una ciudadanía comprometida. En segundo lugar, el uso de tecnología es clave. Ghana apostó por la digitalización, la inteligencia artificial y el blockchain para monitorear la producción y evitar el fraude. Este enfoque, replicable en cualquier país, minimiza la corrupción y maximiza la eficiencia. Tercero, la inclusión social no es un lujo, sino una condición indispensable. El éxito de Ghana radica en haber integrado a los pequeños mineros y las comunidades locales, asegurando que la riqueza generada beneficia a todos y no solo a una élite. Cuarto, la diversificación de mercados es esencial para resistir presiones externas. Ghana no dependió de un solo comprador ni de un único bloque económico. Buscó acuerdos en Asia, África y América Latina, ampliando sus opciones y fortaleciendo su posición negociadora. Quinto, la rendición de cuentas debe ser permanente. Las auditorías ciudadanas, la transparencia de los contratos y la sanción ejemplar a la corrupción son los pilares que sostienen el nuevo modelo. Ghana implementó inspecciones sorpresa, informes trimestrales y canales de denuncia abiertos al público. Ahora, imaginemos escenarios futuros. Si países como Mali, Níger o Tanzania adoptan el modelo Goldbot, África podría retener decenas de miles de millones de dólares cada año. Esto permitiría financiar una verdadera revolución educativa, sanitaria y tecnológica en el continente, cerrando brechas históricas y posicionando a África como un actor principal en la economía global del siglo XXI. Pero si los intentos de reforma fracasan, el riesgo es volver a la dependencia y perpetuar el ciclo de pobreza. Por eso, el ejemplo de Ghana es tan inspirador como urgente. En la esfera ciudadana, ¿qué acciones concretas puedes emprender? Participa en foros públicos, exige transparencia a tus representantes, apoya a empresas locales que promuevan el valor añadido y denuncia prácticas ilícitas. Si eres estudiante, investiga sobre la economía de los recursos y forma parte de redes juveniles que defiendan la soberanía nacional. Si eres empresario, explora oportunidades en la refinación, la joyería local y el comercio justo. Crea alianzas con cooperativas mineras y contribuye a la capacitación de trabajadores. Si eres político, impulsa leyes que protejan los recursos y garanticen la participación comunitaria. Cada pequeña acción suma para consolidar el cambio. La historia de Ghana enseña que no hay victoria sin esfuerzo colectivo, ni transformación sin sacrificios. En síntesis, el caso ghanés representa un punto de inflexión en la historia africana y mundial. Es la prueba de que la soberanía económica es posible,
siempre que exista coraje, visión y unidad. El oro de Ghana, que durante siglos fue símbolo de saqueo, hoy brilla como emblema de esperanza y dignidad. La pregunta final es también un llamado a la acción. ¿Serás testigo pasivo de este cambio o protagonista de una nueva era donde los pueblos recuperan el control sobre su destino? La decisión, como siempre, está en tus manos.